El Eterno les bendiga y les guarde. Pueden sentarse. Bienvenidos todos los presentes y los que nos ven por las redes. Gracias por conectarse y poder compartir en este Shabbat la parashá de Yitro. Parashá que, para el que no la conoce, o para el que conoce poco, de pronto uno dice, bueno, comienza con Yitro, se tratará de él. Pero vemos que en el contenido de la parashá, lo principal es la entrega de la Torá, ¿sí? Los enunciados. Y por supuesto que ese tiene que ser lo más importante para nosotros. Amén. Pero vamos a hacer primero, para que nos quede, o antes de recibir esa Torá, ¿verdad? O de comentar sobre el recibimiento de las instrucciones de los enunciados, cómo comienza la parashá. ¿No se escucha bien? ¿Ahora se escucha mejor? Ok. Bueno. ¿Cómo comienza la parashá? Diciendo, oyó Yitro. Oyó Yitro, o Yitro, oyó. Oyó Yitro. Oyó. ¿Qué oyó Yitro? ¿No? Es la primera pregunta. Aunque luego, cuando vamos leyendo, podemos saber qué fue lo que escuchó Yitro. Pero también hay otra pregunta. ¿Quién era Yitro? ¿No? ¿Y por qué justo la parashá donde el Eterno nos da los enunciados tiene su nombre? Porque digamos que es interesante porque ¿quién era Yitro? ¿Era un sacerdote? Sí, pagano, ¿verdad? Un sacerdote pagano, casi nada, y le dieron el nombre de esta parashá. O sea, ¿qué pasó allí? Si actuamos con algo de celos, pudiésemos decir, bueno, y más o menos, no sé, ¿qué hace, no sé, qué hace el vecino santero aquí metido? ¿Verdad? No, pareciera que no tiene relación o no tiene sentido. Un sacerdote, ¿qué hace ese sacerdote aquí? ¿No? Y nada más y nada menos que es el suegro de Moche. Y está hablando con Moche y aconsejó a Moche. ¿Qué se creerá él, no? ¿O por qué el Eterno lo eligió? Y si actuamos con celos, más celos todavía, pudiésemos decir, ¿por qué no me eligió a mí? Pero es que había muchas otras personas que creo que tenían sabiduría del Señor y pudieron haber dado un consejo a Moche. ¿Sí o no? Sí. Por lo mínimo su hermano, Aarón, ¿verdad? Que permanece en silencio todavía, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Entonces, si hacemos un poquito, o vamos un poquito hacia atrás, venimos otra vez con la figura de Moche, ¿cierto? Ya hemos venido varias semanas hablando, digamos que, de lo que el Eterno hizo con Moche. Y en una de ellas, lo que sucedió con las plagas y con Faraón, ¿se acuerdan? Y cómo nos debemos identificar en las parashá, o en las parashot, cómo debemos identificarnos. Siempre buscamos identificarnos con el personaje más importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién queremos ser, no? Entonces, en las pasadas, por ejemplo, en la de Bo, bueno, yo quiero ser Moche, ¿no? Porque Moche es el que liberó a nuestro pueblo, ¿sí? Y nadie quiere ser Faraón, y resulta que, ¿se acuerdan que nos parecemos más a Faraón que a cualquier otro, ¿no? Porque eso está allí, es parte de la naturaleza que hay que corregir. Y aquí no se trata de juzgar a nadie, ¿no? Ni cerca. Aquí se trata de confrontarnos con la palabra. De que la palabra nos confronte
y nos veamos como en un espejo realmente como somos, ¿no? Y que lo que no podemos ver, bueno, el Eterno lo saque, como decía la canción, entre en mi casa. ¿Cuál es la casa? Nosotros. Entre en mi casa, entre en mi vida, ¿sí? Rompe las estructuras, porque tenemos estructuras tan firmes que aseguramos cosas que no son a veces y no las queremos ver y punto. Pero ¿dónde está lo importante de Moche? La humildad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que él representa la humildad? Y debemos ser así como Moche, a pesar de que nos parecemos más a Faraón. Y aquí es algo interesante, porque volvemos a lo mismo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién queremos ser en esta parachá? Volvemos, creo yo, a Moche, ¿no? Voy a hacer un ejemplo y voy a tomar a Juan Carlos y a mi tocayo Yehoshua. Yo les digo, vamos a hacer una obra de teatro, ¿ok? Los papeles que quedan son el de Moche y el de Yitro. ¿Y quién es Yitro? El santero, el vecino, ¿verdad? Estamos claros, ¿no? O sea, ¿quién era Yitro? Era un sacerdote de otros paganos, ¿sí? O sea, lo que quiero traerlos a la actualidad, ¿no? No vayas a preguntarme después, hermano, ¿Yitro era santero? No. Me refiero, me siguen, ¿no? Okay. Juan Carlos y Yehoshua. Quedan estos dos papeles. Hermano Yehoshua, le doy el permiso para que usted elija primero. ¿Quién quiere ser usted? Moche. Juan Carlos, te queda Yitro. Bueno, te toca Yitro. Y es que es así, ¿no? Si me dan la oportunidad, elijo primero Moche, ¿no? Recuerden, por favor, no hay juicio, es confrontación hacia nosotros mismos. Yo hubiese hecho lo mismo. Creo que todos hubiésemos hecho lo mismo. Por lógica, no sé. Pero qué interesante, ¿no? Ahora bien, ya vamos a continuar con la obra de teatro, ¿no? Váyanse preparando allí, váyanse poniendo las vestiduras de Moche y de Yitro. Imagínate cómo era Yitro ahí, ¿no? En aquel tiempo. Imagínense que hay un Midrash que dice que Yitro era consejero de Faraón. Por ahí más o menos lo sacas, ¿no? Entonces, bueno. O sea que Yitro vio todo lo que el Eterno hizo, vio y oyó todo lo que el Eterno hizo con Moche en Egipto, ¿sí? Estaba al tanto. Pero fíjense lo interesante acá, ¿no? Dice, oyó Yitro. Entonces, como no nos gusta ponernos los zapatos de Yitro, vamos ahorita a ayudar a Juan a analizar a Yitro, para que cuando lo vayas a escenificar, sepas qué hacer, pues. Ahorita todos somos Yitro. Por un momento. ¿Qué oyó Yitro? Dice que oyó todo lo que él hizo el Eterno con Moche. Bien. Oye, si yo soy sacerdote pagano, ¿verdad? Y yo veo que hay un vecino, ¿verdad? Que es judío, practicante, creyente, y veo que en la vida de él hay milagros, hay situaciones hermosas, ¿verdad? Yo como pagano, de pronto digo, oye, qué interesante, hermano Yehoshua, ¿quién es tu Dios? ¿Qué haces tú? ¿No? O sea, nosotros somos ahorita Yitro, ¿qué hacemos? Mira, Moche, ¿qué es eso que te está pasando en la vida? ¿Quién es ese Dios que te rescata, que te saca de esclavitud, que te respalda? ¿Me siguen? Amén. Puede ser una opción, ¿no? Como puede ser que no me importe, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿verdad? Muchas veces pasa que a nosotros, los vecinos, ni siquiera nos ponemos en el zapato de Moche, somos Moche ahorita, y los vecinos ni se enteran. Qué raro, ¿verdad? Los vecinos ni se enteran cuál es nuestro Dios.
Eso es un poco lamentable, porque si no se enteran es porque no han escuchado nada, porque no saben nada, o porque piensan y sacan conclusiones y sacan, conclusiones de, bueno, esta persona a lo mejor no cree en nada, porque, o a lo mejor es como cualquiera, porque no veo ni frutos en ella, no veo nada diferente. Creo que no me siguen todavía a dónde voy. ¿Será que el vecino de nosotros ve algo diferente en nosotros? ¿Será que nuestra familia ve algo diferente en nosotros? ¿O será que no hacemos nada diferente o no nos comportamos diferente y somos como los demás? Entonces, no hay un Yitro que escuche o que vea un Dios en nosotros, un Dios verdadero. ¿Sí me siguen? Entonces, Yitro, ¿qué escuchó? Escuchó las maravillas de Hashem en la vida de Moche. Y se trata de escuchar. Por eso es que fíjense, incluso es que no hay casualidad. La canción, escuchar, la letra, escuchar. ¿Qué escuchamos cuando nuestro amado Joseph, leyó la sexta aliyá y de pronto los que estaban un poquito distraídos, dijo, ¿y qué pasó? ¿Y por qué se quedó pegado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está leyendo todo el capítulo. Porque estaba leyendo los 10 enunciados. ¿Sí? Y era, a mi parecer, fue un deleite. A mi parecer fue un deleite el poder escuchar en hebreo los 10 enunciados. Les confieso que yo estaba, no recordaba, o sea, uno lee la parachá, pero de pronto no. Y cuando veo que él se está quedando, ok. Cerré los ojos y escuchar. Porque es lo primero que dice la palabra, que la fe viene por el oír. Lo primero es el oír. Si no escuchamos, dicen, hay otro pasaje por ahí, y si nadie escucha, ¿cómo han de ser salvos? Si no escuchan las buenas nuevas, si no escuchan de nosotros, que ahorita somos los sacerdotes del Eterno, si no escuchan las maravillas, los milagros que hace en nuestra vida, ¿cómo nuestros vecinos se van a convertir y van a seguir a nuestro Dios? Porque parecemos, insisto, plural, estoy metido, no es juicio, es confrontación, parecemos no sacerdotes del Eterno, parecemos soldados de inteligencia, pero que no saben, somos secretos, agentes secretos. Sí, somos agentes secretos del Eterno. Nadie ni sospecha que somos agentes del Eterno, porque bueno, nos comportamos común. Entonces, no estoy diciendo tampoco que seamos exagerados en nuestra forma de vivir con el Eterno y que de pronto hagamos, no sé, un proselitismo 24 horas, ¿no? Entonces, hola amado, Baruch Hashem, amén, todo, ¿sabes? Sí me sigue. No hablo de eso, porque estoy hablando es de la práctica, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo por familia? ¿Qué estamos haciendo por amigos? ¿Sí? Por nosotros primeramente, ¿verdad? Entonces, el escuchar, Yitro escuchó lo que el Eterno hacía con Moche. ¿Y qué otro pasaje habla de escuchar? Fíjense lo interesante, ¿no? ¿Y qué nos gusta escuchar a nosotros? Están los 10 enunciados. ¿Qué fue lo que pasó? Moche sube, ¿verdad?, al monte, y dice que se escuchaba ¿qué? No dice que se escuchaban palabras, se escuchaban truenos, ¿no? Dicen por ahí un midrash que hasta se veían como relámpagos los enunciados, y eso fue un evento espectacular. Pero se escucharon truenos. Ahora voy a hacer otro ejemplo de significación, ¿verdad? Imaginemos que tenemos a un papá, nuestro papá,
Y el que lo tenga y el que no lo tenga, Baruch Hashem también, pero vamos a colocar una figura de autoridad, ¿sí? Vamos a suponer, es más, vamos a dar el ejemplo ahorita más fácil. El rabino, ¿verdad? El rabino está en su oficina. Y el hermano Abraham, con su permiso, va a recibir unas instrucciones del rabino, ¿sí? Y nosotros estamos aquí. Y lo que se escucha es una voz de carácter fuerte, no se escucha bien, realmente no se escucha qué instrucciones le está dando el rabino, pero se escucha una voz fuerte, ¿me siguen? Se escuchan truenos, ¿ok? ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué puede pasar en nosotros? ¿Quién se le ocurre meterse en la oficina del rabino e interrumpir esa reunión? A nadie. Yo digo, no. En sinceridad, ¿no? Claro, después uno se da cuenta y uno dice, yo hubiese querido que fuese yo el que estaba reunido con el rabino, ¿no? Pero de primera mano, sin saber qué era lo que estaba pasando, yo digo, menos mal que no me llamó a mí. Porque ahí lo que se escucha es trueno. Dios mío, ¿qué estará pasando allí? ¿Ok? Resulta que estaba pasando lo más hermoso que pudo haber pasado, que era que Hashem estaba dando los enunciados, las instrucciones, ¿sí? Entonces, me siguen, ¿no? Vamos paso a paso. Estamos en la posición ahorita de pueblo. Y decimos, no somos moches, no estamos reunidos en la oficina, ¿sí? Con el que manda, con el Eterno. Estamos aquí, escuchando truenos, oímos. ¿Y qué pasó nosotros como pueblo? Dijimos, mejor tú quédate ahí tranquilito escuchando y yo no soporto esos ruidos que están. No lo soporto. Mejor, hermano Abraham, hable usted con el rabino. ¿Ok? No, es algo que mueve mi alma y creo que no lo puedo soportar. Porque es que el alma, o en la parte negativa de nuestra alma, si lo llegamos a decir de una manera, nuestra inclinación al mal, nuestro yetzer hará, no quiere escuchar las instrucciones del Eterno. Porque son contrarias. ¿Me siguen? Entonces, mejor no quiero escuchar. Esa es nuestra posición ahorita. Porque me parece que hay exigencias allí que yo no sé si yo pueda cumplir. Mejor, después, hermano Abraham, de que usted dijera las palabras y todo eso, nos cuenta qué fue lo que pasó y cuáles fueron las instrucciones. ¿Sí me siguen? Amén. Pareciera que pasó algo como eso. No estamos preparados como pueblo para escuchar. ¿Por qué? Porque veníamos quejándonos, ¿se recuerdan? ¿Y por qué no nos quedamos en Egipto si allá había parrilla, cerveza, whisky, allá había jugo, allá había agua, allá había todo, allá había de todo? No teníamos que estar caminando en la arena. ¿Sí se acuerdan un poco que el relato sucedió así, no? Quejas y quejas y quejas. ¿Y por qué el Eterno nos llevó por el lado más largo? Para no devolvernos, ¿sí? Porque nos íbamos a desanimar y íbamos a regresar. El Eterno sabía lo que hacía, siempre sabía lo que hacía con nosotros y nos llevó por el camino más largo, ¿se recuerdan? La apertura del mar, etcétera, etcétera. Porque tenía que demostrar su poder en nosotros. Entonces, lo que se escuchaba eran truenos y esto, y bueno, mejor hable usted con él. Pero ¿cuántas veces nosotros somos así en la realidad, hoy por hoy? ¿Cuántas veces nosotros cuando leemos la Torá tomamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene no lo tomamos? ¿Sí? Es decir, queremos escuchar, y digamos escuchar, porque a lo mejor no es escuchar, porque estamos leyendo, ¿no? En nuestra mente sí, yo no sé cómo leer, pero generalmente uno se imagina la propia voz de uno en la mente, ¿no? Leyendo algo. Entonces tú escuchas, uno escucha, pero uno escucha lo que quiere.
Ahora bien, pero si vienen y nos dicen, tú sabes que la mujer del vecino, o sea, viene un chisme, y a veces prestamos más atención, nuestros oídos, al chisme, a la shonjara, que a la palabra de Hachén. Sí, sí, me siguen. ¿O no les ha pasado? ¿O a mí es el único que me ha pasado? Y a veces prestamos más los oídos, no solamente al chisme, prestamos el oído a las novelas coreanas, a las novelas venezolanas, mexicanas, para que no saluden, no se sientan aludidas, y a cualquier otra cosa prestamos nuestros oídos, ¿ok? Pero a la palabra de Hachén, en Shabbat de casualidad. Y bueno, porque Shabbat, porque, pero, y de resto, ¿qué estamos haciendo con nuestros oídos? ¿A qué le estamos dando presión? ¿Sí? ¿Para qué estamos usando nuestros oídos? ¿Saben que no solamente existe la circuncisión del corazón? ¿Sabían eso? ¿Saben que hay otras circuncisiones? No solamente la que los varones nos hacemos. Ojo, esa es una de ellas. Pero hay otras circuncisiones que debemos hacer. ¿Alguno la sabe? ¿Sí? ¿Perdón? Muy bien. Circuncisión de los oídos, circuncisión de los ojos, circuncisión de la boca. ¿Qué significa eso? Nos vamos a cortar los labios, nos quitamos las orejas y nos quitamos ¿cómo se llaman? Los párpados. ¿Será eso? Y seguimos con nuestras vidas como las estamos llevando. Porque pasa igualito con la circuncisión del prepucio. Y es peor porque nos circuncidamos y continuamos con la vida como la llevamos, y ahí sí hay mayor exigencia, y hay mayor responsabilidad, y hay más consecuencias. Porque para los que se están preparando para pesas, como me dijo mi primer moré, piénsenlo bien. Y, ¿por qué Renato dice eso? ¿Por qué Yehoshua dice eso? No porque no quiera. Bienvenidos son al pacto. Pero es que si no lo piensan bien, no lo hagan, por favor. Si no están seguros, no lo hagan. Si es por emociones, incluso por celos o envidia. Y discúlpenme que suena feo, pero es que a veces es que el hermano Gilder y el hermano Reni se van a circuncidar. Y yo soy el tercero que no estoy circuncidado. Y ellos ya están listos. Entonces imagínense yo si digo que no. ¿Qué va a decir la gente? ¿Y qué van a decir de mí? El ego, ¿me explico? Ahí el Yexerará te tiene por el pescuezo, te tiene comprometido. No se dejen llevar por eso. Es una decisión individual. ¿Ok? Y una decisión personal que deben hacer solo si estén seguros de que su vida va a cambiar cuando eso pase. Porque si usted está circuncidado y usted no cumple con la Torah o no hace el mejor de sus esfuerzos, después no se queje. Porque no le garantizo nada bueno. Porque se lo estoy deseando. No, porque la Torah lo dice. ¿Sí? No le estoy deseando nada malo a nadie. Es que es así. Entras al pacto y ahora tienes una responsabilidad mayor. Entonces, si no están seguros, no lo hagan. Por el contrario, mis palabras son de invitación. ¿A qué se refiere eso? A que lo que quiero decirles es que se preparen bien y que estén seguros. Y que todavía hay tiempo para pesar. Y si no es para este pesar, será para el otro. Pero tienen que hacerlo con plena conciencia y la responsabilidad que amerita. Entonces, bueno, eso es con lo que corresponde a nosotros los varones para el Minyan. Pero es que nadie queda exento del tema de circuncisión. Porque entonces, quizás las damas dicen, bueno, ya escuchaste, Rogi, escuchaste, ¿verdad? Escuchaste, ¿no? Escuchaste, ¿verdad? Sí, y yo. O sea, y yo que sigo escuchando lo que no debo.
¿Y yo que sigo viendo lo que no debo? ¿Y yo que sigo hablando lo que no debo? Y aquí vamos a una otra parte, ¿verdad? Que pareciera que está allí, que es como un mensaje que soltó el Eterno allí. ¿Qué fue lo que hizo Yitro con Moche? Le dio un consejo de qué? De orden, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Le dijo, ¿qué estás haciendo? Te vas a cansar. Y es que el desorden cansa. Y el desorden, no me refiero solamente a un desorden del cuarto mío que esté desordenado. Es que el desorden en la vida cansa. Y puede pasar dos cosas. O te acostumbras, ¿sí? O quieres salir del desorden. Y muchas veces uno cae en la costumbre del desorden. Entonces, es más, llegas a ver orden en el desorden. Y te justifica, ¿sí o no? No lo ves, no lo ves. Pero aquí, para uno poder reconocer el desorden en nuestras vidas, debemos ser como Moche, debemos tener humildad y poder escuchar, inclusive a un sacerdote pagano. La humildad de escuchar inclusive a un sacerdote pagano. Oye, mira, te vas a cansar. ¿Por qué no los ordenas en miles, cientos, decenas? ¿Sí? Ordénalos. Te estaba diciendo allí, pon orden en el pueblo. Pero como a nosotros nos gusta ver que el problema es de los demás, entonces nosotros vemos en el relato, mira, cómo pusieron orden en el pueblo. Cuando resulta que ahí hay un mensaje es para nosotros, donde nos está diciendo, debes poner orden en tu vida. Pero Renato, y no hice nada de eso. ¿Dónde sacaste eso? Se lo voy a demostrar. ¿Qué pasó luego? De que, porque aquí es interesante. Moche escuchó la recomendación, ¿sí? Los ordenó, ¿sí? Y le dijo a Yitro, chao. Dice que se fue. Él ordenó. Y después que ordenó, ¿qué pasó? ¿Qué suceso vino luego de poner orden? Porque claro, el orden era para un tema de juzgar los problemas en el pueblo, ¿sí? Oye, vamos a poner algo. Que Roger me vio feo. Rabino, que Roger me vio feo. Y viene otro, y viene Reni, que Yonder le vio feo. Oye, ¿ustedes se imaginan que todos por cualquier cosa tan mínima fuéramos donde el rabino a que nos ponga, evalúe el problema que tenemos? Pues estoy hablando de algo que es como tonto, ¿no? Por decirlo de una manera, de que me vio feo, pero puede ser otras cosas y puede ser cosas más importantes. El problema es que cada uno le va a dar importancia a lo suyo, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor Juan Carlos empujó a Yehoshua, pero no, más importante es que Roger me vio feo. ¿Sí? ¿Me siguen? Pues nosotros le ponemos ese valor y decimos, bueno, pero es que no, yo quiero que el rabino me atienda. Yo no quiero que el hermano Abraham me atienda, yo no quiero que Esteban me atienda, yo quiero que el rabino me atienda. Y el rabino, ok, dime, Roger me vio feo. Oye, estás como viejo para la gracia, ¿no? Estás como viejo para la gracia. Y sin embargo yo me imagino que Moche no hacía eso, tenía toda la paciencia, el amor y le daba un consejo. Pero imagínense todo el mundo yendo donde Moche. Entonces él escucha el consejo, los ordena y eso es algo que va también a confrontarnos. El orden, y es que el principio es que así sea como en el cielo, sea en la tierra. Sí, ustedes se acuerdan de eso pasado, ¿verdad? Eso es lo que anhelamos, ¿sí? De que aquí sea como en el cielo. Y eso es algo que hasta los científicos han descubierto. Que nosotros internamente parecemos un universo. Cuando nos ven en un microscopio, es pareciera que estuvieran viendo el universo. ¿Me siguen? Hay un paralelismo en todas las cosas. Entonces,
que se haga, que sea interno, así como lo es externo. Así, es decir, que sea en lo físico como es en lo espiritual. Eso puede verse más claro, ¿verdad? Que así sea en lo intangible como es en lo tangible. Eso significa el cielo y la tierra, ¿sí? En lo intangible como en lo tangible. Entonces, esta parte de la paracha que habla de orden, a nosotros nos gusta verlo hacia afuera. Bueno, mira, Reni, la palabra dice que tienes que poner orden en tu vida, ¿viste? Y el dedito este que está para acá, ¿sí? Y el dedito este que está para acá, se nos olvida, ¿no? Entonces, Juan Carlos, tienes que poner orden en tu vida, ¿viste? Yo no tengo que poner orden en mi vida. Yo soy el primero que tengo que poner orden en mi vida. O sea, cada uno de nosotros cuando leemos la Torá tenemos que ser confrontados y empezar la corrección. ¿Me siguen? Pero nos encanta ver hacia afuera. Entonces, aquí cuando vemos el tema del orden decimos, oh, mira, ese pueblo sí era desordenado. Ah, ese pueblo sí era desordenado. Pues usted estaba ahí, usted y yo estábamos ahí, ¿oyeron? Y nosotros éramos ese pueblo desordenado. Pero no solamente es una invitación al orden externo, sino al orden interno. ¿Por qué? Porque si no hay un orden primero, no podemos recibir la Torá. Ese fue el suceso que vino después. Ah, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos poner orden en la vida antes de ejecutar la Torá. Es que es delicado. Les voy a dar un ejemplo. Voy a un ejemplo y después voy con algo que quiero hablar sobre la congregación. ¿Qué pasa si yo le digo a una persona, ¿verdad? Yo le voy a decir a Yonder, por favor, ama a tu hermana, ¿sí? Que no vino hoy, Marilyn. Pero es que él viene de Egipto. Primero, él no entiende qué es amar. ¿Me siguen? Es lo que sabe de esclavitud. ¿Quién lo trató con amor allá en Egipto? Pero absolutamente nadie. Y los conceptos que él tiene de amor, a lo mejor él pensó que Faraón lo amaba porque le mandaba un plato de comida con los soldados, ¿sí? Y él a lo mejor entendió eso. Y a lo mejor entendió que cuando le daban 2 latigazos era una muestra de amor, ¿sí o no? Entonces, él viene con estructuras dañadas, con conceptos errados. Si tú le das la instrucción de amar con las estructuras malas y las heridas que tiene, bueno, es que el resultado de lo que él va a hacer con su hermana Marilyn, pobrecita. Ven acá por los moños. ¡Guau! 2 correazos para que sea seria y te sientas ahí. Y come. Y te apura. Y él está seguro que está amando. ¿Me siguen? Entonces, antes de dar la instrucción, de dar las instrucciones, Hachén deja este mensaje aquí. Hay que poner orden. Hay que poner orden en nuestras vidas. Y es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros que venimos de muchas creencias. Llegamos y no hemos puesto orden. Y, claro, llegamos y nos dan esas instrucciones. Y fíjense, una vez escuché algo y lo leí posteriormente. Y con el permiso del rabino, es un comentario solamente, que decía que inicialmente no habían no en los mandamientos, en las instrucciones. En los enunciados no existía no. Porque el no es negativo. ¿Me siguen? Y el no, de una u otra manera, esa es la acción que genera en la mente. Algo, no tal cosa. Voy a explicarme mejor. Será lo mismo, ¿verdad? Aquí voy a seguir con tu ejemplo, Yonder, con permiso. A que yo le diga a Yonder que tiene una estructura equivocada del amor, yo le diga, ama a tu hermana, ¿verdad?
Pero por un momento Moche dice, pero es que vio lo que habíamos hecho cuando bajó y estábamos idolatrando el becerro, ¿verdad? De oro. ¿Y no será mejor decirle a Yonder, pero es que si Yonder ama así a su hermana, la va a matar? ¿Sí o no? En lo que le dé 2 correazos y si no tiene una correa en la mano y tiene un palo, la va a matar. ¿Será igual decirle a Yonder, Yonder, escucha, a tu hermana no la matarás? A tu hermana no la robarás. A tu hermana no la codiciarás. ¿Me siguen? Pongo parámetros en negativo para que él sepa lo que tiene que hacer. Porque esos parámetros lo que me están diciendo es que, ¿qué me están diciendo esos parámetros negativos? Que ame. Que esa es la forma de amar. Que es que si yo amo, eso no lo debería hacer. Pero es que yo aprendí mal. Yo venía de Egipto con una estructura mala. Y no podía entender de otra cosa. Entonces hay que resetearnos, teníamos que resetearnos. Teníamos que hacer un orden, poner orden en nuestras vidas, poner orden en la forma de pensar para poder recibir las instrucciones. Ahora sí lo ven. Porque es como en las relaciones de pareja. Vienen 2 personas a veces destruidas, con conceptos terribles de lo que es amar, y entonces cuando se unen, bueno, yo estoy seguro que te amo. ¿Por qué? Bueno, porque no sé. ¿Y cómo lo demuestro? Con celos. Un ejemplo. ¿Sí? O con un golpe en el ojo. ¿Sí? O como ustedes, muchas de ustedes no, Baruch que ninguno de ustedes, pero muchas otras mujeres que no son de esta casa, saben cómo lastimar a un hombre con una sola palabra. ¿Sí? Porque pues, la mujer tiene ese don, tiene esa capacidad de saber dónde tenemos nosotros el botón de darnos, y con una sola palabra, suavecita, pueden destruir a cualquier hombre, ¿sí? Pero no sé que no son ustedes, pero pasa, eso pasa, digo. Estoy poniendo un equilibrio porque, bueno, a lo mejor el hombre le da un puño a la mujer, pero es que la mujer no hace falta a veces que le dé golpe al hombre, ¿no? Y no solamente una palabrita, ¿sí? Cualquier palabrita sí que nos dé en el ego masculino y nos destruya. Entonces, pasen las relaciones donde vienen 2 destruidos y dicen que se van a amar para siempre. ¿Ustedes creen que se van a amar para siempre? Porque no tienen conceptos correctos del amor. Entonces, decir que hay un sacerdote allí que le diga, y tú juras amar a tu esposa, la pregunta tiene que ser, ¿y cómo? ¿Cómo se come eso? Porque yo vengo de Egipto, y en Egipto es como los cavernícolas. Demostrar amor es que le tengo que dar 2 puños. ¿Sí? ¿Cómo amo a mi pareja? ¿Cómo amo a mi prójimo? ¿Cómo amo al vecino? ¿Cómo lo amo si me enseñaron, la sociedad, el sistema, el mundo, me enseñó conceptos errados del amor? Para muchos, para no ir a un tono más difícil, porque hay jóvenes, pero ustedes saben qué es lo que muchas veces confundimos con amor. Sobre todo cuando estamos adolescentes. ¿Se acuerdan? Eso que nosotros sabemos como padres, que escuchamos, la prueba del amor. Dame la prueba del amor. Un bolígrafo. ¿Quieres un bolígrafo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres un chofar? ¿Qué quieres? No, dame tú sabes la muestra del amor que me tienes que dar. Sobre todo mujeres y hombres, ¿no? Es un concepto, pero terrible, ¿no? Y lo hemos hecho sinónimo. ¿Es o no es un sinónimo? Hay personas que no se aman y están en ese momento y dicen, se están amando. ¿Y cómo le llaman a la otra?
La amante. O sea, el amante lo ama. Sí, sí se aman. Estoy logrando lo que creo que estoy logrando es confrontar los conceptos errados que tenemos, ¿verdad? Creo que no somos excepciones. Aquí vivimos todos tenemos el mismo contexto y las mismas palabras, ¿no? No somos de otros países donde tenemos otros sinónimos. Entonces, están en el amor, ¿no? Pero no. El amor ¿qué es el amor? ¿Cómo Hashem entonces nos da instrucciones de amarnos? ¿Ok? Entonces, nos da los enunciados. Dice, yo soy Hashem tu Dios. ¿Sí? Lo primero. Es algo así como que enfócate. Yo soy Hashem tu Dios. Aquí. No veas a los lados. Enfócate. ¿Sí? No muestres y no pongas toda tu pasión y toda tu fuerza y toda tu energía en otra cosa. No, aquí. ¿Sí? Porque el decir yo soy, casi nada menos que Hashem, oye, y escucharlo como un trueno, ¿sí? Porque no fue, yo soy Hashem tu Dios, ¿no? Yo soy Hashem tu Dios, ¿sí? ¡Wow! Y se escuchó, fue un trueno. Uy, entonces como que el alma dijo, si él me está recordando o informando que él es nuestro Dios, ¿qué me habrá querido decir? ¿Será que yo trato a alguien o algo más como un Dios? Porque para que H nos diga yo soy tu Dios, es porque es como un llamado de atención. No sé si me siguen. Entonces es así como que yo soy tu Dios. Y es así como, bueno, sí, lógico, tú eres mi Dios. No era tan lógico. Habían seres que se creían dioses. Contextualmente hablando, ¿no? En el tiempo. Faraón se creía un dios, ¿se acuerdan? Y hoy por hoy nosotros somos especialistas en endiosar. A veces no con una mala intención o con una intención de idolatría. Pero a veces llegamos a admirar tanto a alguien que llegamos a la idolatría. ¿Sí? Por eso es que yo creo que uno debe repetirse a sí mismo como bueno, los muchachos no conocen esto, pero ¿saben los radios, las perillas de los radios? Que tú ponías la perilla y se escuchaba la emisora, ¿no? Por alguna razón soltaba la perilla y no se escuchaba. O se escuchaba, te ibas y escuchabas y perdía la sintonía. Debemos constantemente sintonizarnos, recordarnos que no debemos ser idólatras, porque a lo mejor, y con el permiso del rabino, a lo mejor amamos tanto al rabino, que sin querer, de cara a Hashem, estamos en un punto de idolatría. ¿Sí me siguen? Pero es sutil. Entonces, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo de lo que yo digo muchas veces, con el permiso de mi Padre Celestial. Yo trato al rabino como un padre. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir cuando a mí mismo me digo, con el permiso de mi Padre Celestial? Es que me estoy recordando que el primero es Él. Amén. El verdadero Padre es Él. Amén. ¿Sí? Pero que de alguna manera, en este lenguaje que tenemos, yo decido tratarlo como un padre. ¿Sí? Como una figura paterna. Pero, ¿cuál es nuestro único padre? Hashem. Entonces, eso es sintonizarnos, recordarnos siempre, como para que ni pasarnos de la emisora. Entonces,
Estábamos buscando y nos pasamos por otra emisora. Y nos pasamos por otra emisora y no logramos colocarnos donde es. No, nos sintonizamos en equilibrio perfecto, ¿sí? En ese orden de ideas, antes de continuar con los demás enunciados, en el orden de ideas de poner orden, vemos, ¿verdad?, que entonces hubo orden en el pueblo y que ese es un principio que creo yo, y estoy seguro que es así, hay en todas las congregaciones. Aquí lo hay, ¿sí? Aquí hay un orden jerárquico. ¿Porque hay alguien más que sea más que alguien? No. No, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Por temas de autoridad, de que el padre lo ha decidido así, ¿sí? El rabino no tiene 3 días en esto, ¿verdad? Entonces, a él, el Eterno le permitió tener la autoridad de ser rabino. ¿Sí me siguen? Amén. Y él, a su vez, ha delegado autoridades en la congregación. ¿Me siguen? Amén. ¿Se parece un poco eso a lo que hizo Moche con el consejo de Yitro? ¿Sí? Porque imagínense ustedes, ¿no? Como decía, cada uno va a tocar la puerta allá y, bueno, que Jesús me vio feo, que Roger me vio feo, cónchale, ya raya en el abuso, ¿sí? En el abusar de la autoridad. Ahora bien, tenemos claro entonces que en nuestra congregación hay autoridades. Amén. Recuerden lo que les dije al principio, no es juicio, es confrontación para corregir, porque a lo mejor no nos damos cuenta de muchas cosas. Si hay autoridades en la congregación, pregunto, ¿por qué si tienen una duda no van a las autoridades? No estoy señalando a nadie, por favor, ¿sí? ¿Por qué si hay autoridades en nuestra congregación y tienen una duda, un problema, no van, o por qué lo voy a poner en positivo, para que no haga ruido en los oídos no circuncidados? ¿Por qué si hay autoridades en la congregación, cuando tengo un problema o cuando tengo una duda de la Torá, no voy a las autoridades, sino voy a donde un hermano que tengo al lado? ¿Sí? Primero, si tienen pena, no tienen por qué tener pena. Les adelanto, ¿verdad, rabino? ¿Verdad que tener pena que le pregunten algo a usted? Mira, si hay alguien que está dispuesto a siempre responder, es el rabino. Amén. La Rebe, Esteban, mi persona, inclusive el Hassan. Y si quieren saber de hebreo, por supuesto, y no quieren hablar con el rabino, con todo gusto, yo estoy seguro que tiene cierta autoridad José, ¿sí? Inclusive el hermano Abraham, perdón, disculpen por no mencionarlo, ¿sí? ¿Qué hacemos preguntándole a alguien que no es autoridad? Se sale una pregunta, se genera una pregunta. Hermano, ¿es que está mal preguntarle a alguien que no es autoridad? No es grave, pero puede ser grave. Porque puede darte un consejo que no es. Porque te puede dar un consejo que no es según la línea del rabino. Amén. Y me disculpan la confrontación, pero es que yo he escuchado personas que están estudiando con otros hermanos que no son autoridad aquí en la congregación. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo al hacer eso es decir, en silencio, no me gusta o no creo lo que el rabino me está diciendo, pero yo creo lo que Reni me está diciendo. En el ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Tú sabes que es así. Bueno, a mí no me parece lo que el hermano Renato Yehoshua expuso allí. Yo creo que está como loquito. No le voy a preguntar al rabino porque me da pena. Me da pena hablar con Esteban. Me da pena hablar con la Rebe. Me da pena hablar con Abraham. Reni, ¿qué opinas tú? Y resulta que casualmente Reni tampoco compagina con lo que yo dije. ¿Qué se sembró allí?
una discordia y una línea de enseñanza que no es correcta. Porque resulta que nosotros nos jactamos de hacer el Shema Israel, donde el Eterno es uno y donde nosotros queremos ser uno con el Eterno, pero nosotros aquí tenemos parcelas de conocimiento. Voy a seguir con ejemplos, Reni me permite, porque sabes que lo amo, y voy a poner un ejemplo con Juan Carlos. No es así. Entonces está los que le preguntan a Reni, o las que le preguntan a Reni. Están los que le preguntan a Juan Carlos, y con todo respeto, Juan Carlos tiene aquí poco tiempo y está aprendiendo de nosotros. ¿Qué hacen preguntándole a Juan Carlos? Estoy como fuerte hoy, ¿verdad? Pero es que si no lo hago, no vamos a corregir algo que tenemos que corregir. ¿Qué hacen preguntándole a Juan Carlos? Porque aquí está el hermano Abraham que tiene bastantes años en esto también. Pero es que me da pena hablar con el hermano Abraham. Ahí está Esteban. Esteban, ¿tienes algún problema con que te pregunten? Para nada. Verá que somos como el enseñar es algo que te llena, que llena. Poder compartir de lo que el Eterno nos ha dado. Poder compartirlo. Compartir con los jóvenes. Enseñarles. Eso es maravilloso. Aquí nadie está cerrado a enseñar. Pero amados, tienen que saber a quién deben preguntarle. Porque no, entonces aquí está la congregación Bellacó A, B, C, D, E, F, G. Entonces, donde uno cree que, no sé, Mocha es el Mesías, en el otro Yitro es el Mesías, en el otro Miriam es la Mesías, en el otro Aarón es el Mesías, y por decir un ejemplo, ¿no? O donde tienen diferentes líneas doctrinales. Porque es que a mí no me parece lo que el hermano y el rabino dijo en la parachá. ¿Qué opinas tú, Reni? No, yo no opino igual, yo no sé dónde sacó eso el rabino. Creamos aquí nuestro convito, ¿sí? Nuestro convito de los que creemos que sabemos más que Moche. Porque sabemos más que el rabino y más que Moche y que más que... ¿Sí? Vamos bien. En tal sentido, debemos corregir eso y hago el llamado, la invitación a que por favor, si hay alguien aquí con mucho cariño y con mucho respeto que esté estudiando otras cosas que el rabino no ha indicado, por favor, hable con el rabino o con cualquiera de nosotros para que reciba la respectiva orientación. Amén. Es importante mantener la unidad. Si nosotros estamos separados, ¿qué pasa? El enemigo hace estragos. Pero si nos mantenemos en unidad, en un mismo pensar, en un mismo sentir, mira, que venga quien venga. Entonces debemos mantener una unidad en el pensamiento. Lo que pasa es que, mira, vale, a mí me gusta tal cosa, leer tal cosa, y cómo hago, y yo sé que el rabino me va a regañar, Esteban me va a regañar, Renato me va a regañar, la Rebe me va a regañar, bla, 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 pero yo sé que Gilder le gusta, y él lo estudia calladito. Gilder, tienes por ahí uno de esos estudios en digital que son candela, que habla así de cosas que no hablan en la congregación, pero es candela. Son unas profundidades que no, chacho. Yo quiero más de eso. Es como tráfico de drogas, ¿no? Gilder, tienes ahí, pasa ahí. Pasa ahí los estudios, pásalo ahí. Tremendo, hermano, no, ya estoy blindado. Ahora sé más que el rabino. Porque ¿será que el rabino no lo nombra? Porque no lo sabe. Pero ahora yo sé. Yo sé que dice el tratado tal. Y yo sé que dice el capítulo tal del tal libro. Por no decir... Hermano, si usted consume algo de eso, le voy a dar 2 consejos.
jamás en la vida deje a Yeshua a un lado. Porque no puedo prohibírselo al final del cuento, para cerrar este tema, no puedo prohibírselo, ni el rabino, porque es que tenemos un sistema donde la tecnología, es más, usted sin preguntar, usted está así, ¿y qué será tal libro? Y sale Siri el teléfono, hola, el libro que acabas de mencionar es tal, y se habla de esto y de esto y de esto y lo otro. No hay forma de poder obligar aquí, y no es la intención de obligar aquí a que nadie lea libros o textos que el rabino nos recomienda. Pero si usted lo hace, los dos consejos son los siguientes. No olvide a Yeshua jamás en la vida. Yeshua está en todos. Y reto a cualquiera, si hay algo que puedo estar orgulloso en mi vida, es que reto a cualquiera que no haya visto a Yeshua en la Torá desde Berechí hasta Apocalipsis y cualquier otro libro hasta apócrifo. Está Yeshua ahí. No se pongan a creer en extraterrestres, en pajaritos preñados, y no digo que no existan, no lo sé ni me interesa, pero la creación predilecta del Eterno somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos a su imagen y semejanza. Por eso es que hay ángeles que tuvieron celo de nosotros. Pero eso es otro tema. Entonces, el segundo consejo, aparte de que no olviden a Yeshua jamás, entonces háganlo con prudencia. Y no le digan al hermano de al lado. No sé si me siguen. O le dicen, rabino, ¿y qué opina usted del libro tal, del tratado tal? Y si él le dice, bueno, yo opino que tal cosa. Yo opino que mejor no lo lea. Pero bueno, hay algo que te lleva y quieres leerlo porque es que la rebeldía es bastante. Léalo. Nadie puede ponerle, ¿verdad? Ni una gringola, ni nada de eso, ni taparle los oídos, pero no se lo recomienda el hermano de al lado. Deja que el hermano de al lado tenga su proceso. Porque si usted hace eso, usted está generando un problema, una pólvora que se va a encender en cualquier momento. Si yo no puedo, y Reni lo sabe, yo no puedo llegar, si yo creo en otras cosas o yo creo en algo que aquí no se ha mencionado, no que esté mal, pero yo no se lo puedo enseñar a Reni si es mi discípulo. ¿Por qué no se lo puedo enseñar a Reni? Porque si el rabino no lo ha enseñado, yo no tengo por qué enseñarlo. ¿Sí? Entonces, ¿será que nosotros aquí debemos poner orden en eso? Es una pregunta. Debemos poner orden internamente y debemos poner orden como hermanos. Porque el tema aquí es evitar que esto continúe. Si hay alguien aquí que cree que sabe más y sin el permiso del rabino va a enseñar otra cosa por las redes, yo creo que mejor no lo haga. O no venga más, discúlpeme. No, es que no, el tema no es votar a la gente. El tema es que si no estás de acuerdo, tú no puedes ir a una congregación a cambiar los fundamentos de esa congregación. Es que no estoy de acuerdo con lo que se enseña en Bellacó. Sí, discúlpeme, entonces creo que más allá hay otra. Es que a mí me encanta lo ortodoxo. Vean a ver si lo dejan entrar en la sinagoga ortodoxa. Es que a mí me encanta la cábala, vaya a Cábala Center. Que le saquen toda la platica ya. Para el que escuchó bien, creo que no hay nada que aclarar. ¿Sí? Por amor al Señor. De corazón. ¿Por qué debemos poner orden en esto, amados? Porque es que para que la Torah entre en nosotros con los buenos conceptos, tenemos que ordenar lo que tenemos adentro. El ejemplo del amor quedó claro. Si yo adentro tengo un desorden y me dicen amo,
Bueno, yo mato a palo a lo mejor a la persona que tengo al lado, porque ese es mi concepto de amor. ¿Cuántas veces no le hemos pegado a los hijos porque nuestros padres nos pegaron a nosotros? ¿Sí o no? Es una cadena. Una cadena difícil. Ser padre es muy difícil, por ejemplo. Porque tú tienes dos opciones. Y bueno, y ser esposo también. Tienes dos opciones. O repites patrones o no repites patrones. Intermedio no hay. ¿Sí? O repites el patrón, lo que hicieron tus padres contigo, o no lo repites. Pero no haces un intermedio, nunca haces un intermedio. O sea, hay quienes de pronto sus padres le pegaron y dicen, yo jamás le voy a poner una mano a mi hijo, porque yo voy a hacer lo contrario a mi papá. Y hay padres que dicen, pero es que a mí me cayó a palo y yo no vi nada malo, más bien me formó, más bien me enderezó. Entonces, yo creo que es necesario darle su latigazo de vez en cuando. ¿Sí me siguen? Porque son los conceptos. Y tenemos que tomar una decisión, repetir o no repetir. Entonces, en ese repetir, lo primero que debemos hacer, o no repetir, perdón, en ese actuar, lo primero que debemos hacer antes de poner en práctica los enunciados, los mandamientos de Dios, es ordenarnos. Reestructurar los conceptos que tenemos. Y entonces poder decir, es que si Hachén me dijo, yo soy Hachén tu Dios, es porque él vio que yo estaba teniendo otros dioses, o que me estaba interesando otros dioses. Como dijo mi primer rabino, no es que existan otros dioses, no hay más dioses, pero se entiende lo que se habla como dioses, ¿no? Seres o figuras que se creían dioses. Entonces, fíjense que lo siguiente es no tendrás dioses ajenos. Entonces ahora el segundo tiene sentido. Hey, yo soy Hachén tu Dios, ponme atención. Segundo, como un niño, un padre un niño, ¿verdad? No tendrás otros dioses. Como que yo le diga a Roger, ponme atención, Roger. Vas a llegar temprano al trabajo, ¿sí? Él llega temprano, felicítenlo, no llega tarde. Pero me explico, primero es como un llamado de atención y después viene una instrucción importante. No tendrás otros dioses, no tendremos otros dioses, ¿sí? No debemos tener otros dioses. Oye, pero es que, yo amo tanto al pastor, al rabino, al sacerdote del cura de la iglesia, que no sé, él es como, parece un dios, no. Hachén es uno solo y es que mi esposo, ¿no? O mi esposa, entonces también tratamos a veces las parejas como dioses y es incorrecto. El tercero, no tomarás el nombre de Hachén en vano, ¿sí? Porque es eso, Hachén nos escucha. Y imagínense que lo nombremos por muletilla. Gracias al Eterno que no mencionamos sus nombres en hebreo comúnmente. Sería un desastre. Porque imagínense, a veces lo tomamos como una palabra así ligera. Dios mío, ¿qué? Que la vecina salió preñada. Dios mío, otra vez. ¿Qué estamos haciendo allí? Por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Dios mío, ¿será que tú me das hoy un helado? ¿Llamaste al Eterno para un helado? A lo mejor uno como niño es válido, ¿verdad? No es lo mismo un nené que para él su contexto es distinto y dice, ay Dios mío, ¿será que mis papás me compran un helado? ¿Sí? Pero ya como nosotros, como adultos, nombrarlo por cualquier cosa es como una osadía, ¿sí? Es como que falta de reverencia. Después que estamos enfocados, que no debemos tener otros dioses y que no debemos tomar su nombre en vano, dice, acuérdate del día de reposo.
Porque es que si Hachén tomó el día de reposo, ¿acaso, Juan Carlos, tú te crees más para no reposar? Ah, hermano Yehoshua. Acuérdense que siempre es un tema, no, aquí no hay señalamiento. Porque yo tengo más, lo hago así por la confianza que tengo con ella. Si Hachén tomó un día de reposo, y es profundo, yo lo sé. Yo sé que ese es un mandamiento digno de estudio. Pero punto, en plano, en literal. Si dice y reposó, ¿nosotros somos acaso más que Hachén para no guardar el día de reposo? ¿Ah? Si Hachén lo hizo, ¿qué hacemos nosotros entonces? ¿Qué dijimos nosotros cuando escuchamos los enunciados? Haremos y después entenderemos. El misterio del Shabbat lo vamos a entender cuando Yeshua venga. Es profundo, es mucho más que estar aquí en Shabbat. Es mucho más que estudiar. No sé si se acuerdan, pero Rab Shaul decía algo así, que alguien que tenga mejor memoria que yo, decía algo así como que procurad entrar en el reposo. Yo cuando leí eso primera vez dije, ¿y él estaba en el reposo? ¿Y si era un miércoles? O sea, él entró en el reposo. ¿Cómo entró en el reposo? ¿Cómo es entrar en el reposo? ¿Se refiere a un día? ¿O se refiere a un tipo de vida? ¿Se refiere a una forma de vida? Interesante, ¿verdad? Procurad entrar en el reposo. Si tienes todavía tiempo de entrar en el reposo. Ah, es que estoy llamado a entrar en el reposo. Pero el reposo no es el viernes en la noche. Hasta el sábado en la noche. No es así. ¿O será que es algo más que eso? El reposo, el Shabbat, el Shalom. Vivimos en Shalom. Vivimos en reposo. Vivimos en reposo todos los días. O vivimos la vida agitados así como que si nos llevara con la lengua afuera. Y el viernes a las 6:00 dejamos de hacer 1000 cosas de la semana y dejamos todo a medias y no concluimos nada. Pero no, yo voy a hacer Shabbat. Y el viernes en la nochecita me siento, no compré las velas. Ay, Dios mío. No, sí, yo compré las velas, mi amor. ¿Y el yesquero? ¿Y los fósforos? No hay fósforo. ¿Hiciste el pan? ¿Cuál pan? ¿Y no lo ibas a hacer tú? No hay pan, no hay velas, no hay nada. ¿Y la cena? ¿Y el vino? Tampoco. A mí nada más me ha pasado eso. Confiesen, vale, cónchale, no me hace sentido, es el único que le ha pasado eso a mí. ¿Ah? Baruch Hachén, amados, no se sientan aludidos. El que lleva correctamente el día de Shabbat, Baruch Hachén. Pero no se lo echen cara a los que a veces nos equivocamos. No diga, hermano, a mí nunca me ha pasado eso. Ay, usted se tiene que revisar porque a mí nunca me ha pasado eso. Baruch Hachén. Qué bueno, me alegra. Me alegra. Pero no sé si saben, y lamento explotar el globito, como digo yo. Dicen los sabios que si usted desde el domingo, desde Havdalah, desde que termina Havdalah, de que uno dice el Shavuatón, no ordena todo para el siguiente Shabbat, cuando llega el Shabbat, no cumplió ningún Shabbat. Porque usted tiene que llegar al Shabbat con Shalom, habiendo hecho todo lo que tenía que hacer en la semana, habiendo concluido todo lo que tenía que concluir, y llegando en plenitud de Shalom. No que estoy en el Shema Israel y ¿será que el verdurero va mañana? ¿Será que pagué el condominio? ¿No pagué el condominio? ¿Será que? Yo no sé, pero yo a veces tengo un radio prendido en mi cabeza.
pero una cosa terrible. Aquí mismo. Y yo, Señor, ayúdame. Respiro profundo, ayúdame, Señor, ayúdame, porque... ¿Y será que Magallanes fue campeón? Vale, no, qué fino. Y estás en plena amidad. Mi cabeza es la única que hace eso. Entonces, amados, el Eterno nos enfoca, nos hace un llamado, nos dice no debemos tener otros dioses, no tomes mi nombre en vano, reposa, ten una vida de reposo. Y viene un mandamiento, a mi parecer, de los más hermosos que hay. Todos son hermosos, pero que me llama mucho la atención. Hay un pasaje donde dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero es que después dice, en otro pasaje, temerás. Y hay un libro que le recomiendo mucho a todos, que dice, honrarás, escuchen bien, pongan atención por favor, y vamos a bajarle volumen al radio ese que tenemos en la cabeza. Dice, honrarás a tu padre y temerás a tu madre. ¿Dónde dice eso, Renato? Después lo hablamos. Escuchen bien, miren lo interesante. Honrarás a tu padre, al masculino, ¿verdad? El que tiene la figura de autoridad. Honrarás y temerás a tu madre. El Eterno nos cruza lo que naturalmente nosotros hacemos. ¿Qué es lo que naturalmente nosotros hacemos? Le tememos a papá, porque papá se va a poner bravo, ¿sí? Papá es el del carácter. Le tememos que papá no se entere, porque me da 2 correazos, ¿sí? Y a mamá siempre, ay, mi mamita es la más bella del mundo, mi mamita es la que hace las mejores hallacas, mi mamita es la que hace el mejor sopa, el mondongo, ¿sí? Mi mamita es bella, mi madre es más bella que cualquiera, ¿sí o no? Tenemos siempre palabras de honra naturalmente para nuestra mamá y para nuestro papá, sentido de temor. Y el Eterno nos equilibra en este mandamiento, nos cruza y nos dice, no, eso es porque estás cruzado. Teme a mamá, porque hay quienes tienen tanta confianza con mamá que le faltan el respeto. La vieja esa. ¿Qué se ha creído la vieja esa? ¿Qué se ha creído la vieja esa? Nada más y nada menos que te dio la vida. Casi nada. La vieja esa y te dio la vida. La vieja esa es socia. ¿Ustedes sabían eso? Que hay 3 socios en la vida de uno. El padre, la madre y Hachén. Lo podemos hablar luego con el permiso de Rabino. Los padres nos dan la vida, pero Hachén nos da el hálito de vida. Y sin ellos no existimos. Entonces la vieja esa nos dio la vida. Lo digo, bueno, en términos de que recuerden. Y exageramos en la confianza a mamá. Y el Eterno dice, no señor, usted la tiene que tratar con respeto. Esa es su mamá. Y papá, bueno, a papá ni me le acerco. Porque papá es que todo el tiempo está bravo. Y bueno, papá sí, papá tiene cara de gruñón todo el tiempo, ¿vale? ¿Y qué dice? No, hónralo. Acércatele. Abrázalo, hónralo. ¿Tú sabes qué es una honra para uno como padre? Que los hijos lo abracen a uno. Uno se siente grandote, como que está haciendo el trabajo correcto, ¿sí? Uno dice, oye, ¿será que estoy haciendo el trabajo correcto? Y si viene uno de nuestros hijos y nos abraza, uno dice, creo que sí. ¿Me siguen? Entonces Hachén en este mandamiento nos equilibra. Fíjense que los primeros 4, ojo, son ¿hacia quién? Hacia Hachén. Pero este quinto, aunque pareciera que es hacia las personas, papá y mamá, aquí hay algo vital en este mandamiento. ¿Qué es lo vital? Que Hachén dice,
así como tú te comportas con tus papás, te vas a comportar conmigo cuando estés en mi presencia. Si no corriges el trato a tus padres, no quiero estar cerca de ti. ¿Escucharon? Si no ponemos orden en el trato que tenemos a nuestros padres, por consecuencia, vamos a tener esa misma rebeldía con las autoridades. Por eso es que no obedecemos las autoridades. ¿Y ustedes creen que va a ser distinto cuando estemos en la presencia de Hashem? Va a ser igual. No, Renato, no puede ser igual, porque cuando estemos en la presencia, ahí nos despojamos de toda maldad, de todo. Está bien, puede ser que en ese momento que estemos en la presencia, pero ahorita voy a reformular el esquema. ¿Ustedes creen que si ustedes o nosotros todos, lo que pasa es que mis papás murieron, por eso digo ustedes, con respeto, pero ¿ustedes creen que si no arreglamos la forma de trato o el trato que tenemos con nuestros padres, Hashem va a estar en medio de nosotros? Si Él es el socio de ellos. Él dice, si así trata a su mamá y a su papá, imagínense conmigo. Porque cuando estás tratando mal a papá o a mamá, ¿a quién estás tratando mal? A Hashem. Porque cuando haces algo con tu prójimo, ahora sí lo vemos, ¿verdad? Aquel que dice que ama a su prójimo, perdón, que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Y ese prójimo no es mamá y papá, también. Primeramente mamá y papá. No, Señor, pero es que yo amo al Señor y con respeto, muchas de ustedes damas que son más románticas, tienen ese romanticismo hacia el Padre. Es que nadie puede decir que yo amo a Hashem, que yo no amo a Hashem. El Padre y yo, eso es así, algo así como Él es un esposo bello, hermoso, un papá hermoso. Ajá, pero por un huequito que te vean cómo tratas a los hijos y cómo tratas a los vecinos. Pero no, yo amo a Hashem, yo amo a Hashem. Mira, hermano, pero ¿será que tú me puedes ayudar con esto? No, hermano, fuera de aquí, fuera de aquí. Vamos para otro lado. Para otro lado que estoy adorando a Hashem. Uy, ¿qué cosa es esa tan rara? ¿No? Fuera de aquí que estoy adorando a Hashem. Aleluya, amén. Aleluya, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Si la demostración, el acto hacia el hermano, es la forma que le estamos diciendo a Hashem que lo amamos. Amén. ¿O no? Entonces en este mandamiento está ese lindero donde en la medida que lo haces con tus padres, lo estás haciendo con Hashem también. ¿Sí? Por eso es que está allí, no hay casualidad. Y continuamos con no asesinarás. Entonces, ahora se vuelve a enlazar con el ejemplo que di hace rato. Primero, el Eterno nos enfoca hacia Él. Lo amemos, cómo debemos hacer. El principio de autoridad a los padres nos equilibra, nos dice que tenemos que temer a mamá y respetar a mamá, porque así debemos hacer con Él, temer y amarle. Y después dice, no asesinarás. Porque es que después de esto pudo haber dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hizo? Porque tenemos conceptos errados. Tenía que decirnos era lo que no debíamos hacer. Es decir, yo hubiese dicho, Señor, te entiendo, voy bien, perfecto, vamos bien hasta amar a padre y honrar a madre. Y después me dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues yo ni me amo a mí. Me quiero tirar por un puente. Entonces, ¿cómo amo al otro? Tienen que haber instrucciones detalladas. En la que viene es, no asesinarás. Está claro, ¿no? Y resulta que aunque esté claro, muchas veces lo tomamos literal.
Pero resulta que no asesinarás es profundísimo. Porque no solamente es, como dicen por ahí ahora en las redes, ¿no? Es desvivir. Entonces, para que no le cierren la red. No es desvivir. Es que cuando hablas mal de otro, estás matándolo. ¿Sí? ¿Sí o no? Cuando tienes una palabra de maldición hacia alguien, lo estás matando. Cuando no le das aliento para continuar, sino que le dices como para desanimarlo, algo para desanimarlo, lo estás matando. ¿Sí? Lo estás matando. Hermano, usted va a montar, Reni, vas a montar un negocio. Pero ¿qué estás haciendo? Eso no va a servir, eso no y no. ¿Qué estamos haciendo allí? Lo estamos matando. Le estamos matando su sueño, su ánimo, su fe. Porque él sabe que depende del Eterno que dé frutos el negocio. Pero él está haciendo su parte. Hermano, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo manualidad? ¿Y qué está haciendo usted con eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Póngase a trabajar ahí. Consigue un trabajo ahí en el INAM, en el aseo, en el qué sé yo. De mesonero, en qué sé yo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos matando a la persona. ¿Sí o no? No es igual decirle, Baruch Hashem, que el Eterno le prospere la obra de sus manos. Oye, que el Eterno le guíe. Si está segura que es por ahí, vaya, tiene la bendición, ¿sí? Eso es dar vida. Entonces, ahora se entiende, no matarás. No es desvivir, literalmente. Es que a veces uno le quita la vida a la persona, le quita el ánimo, le quita todo, ¿ok? No cometerás adulterio. ¿Qué pasa? ¿Qué es una persona adúltera? Niños, tápense los oídos, no mentira. El adulterio no solamente es un tema de pareja. El adulterio es un tema de lealtad. ¿Sí? El adulterio es que usted es desleal totalmente a la persona que le está brindando todo, ¿sí? Y no se parece, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio, o mejor dicho, se parece. ¿Ustedes creen que se parece, no cometerás adulterio, a no tendrás dioses ajenos? Porque es el mismo mandamiento. Pero aquí ya está un nivel de práctica hacia las personas. ¿Sí? No cometerás adulterio. Porque el que es desleal con el hermano, con el papá, con la mamá, tiene otros dioses. ¿Me sigue? Pero si tú eres leal a la persona que te dio vida, a tus padres, tú eres leal a Hashem. Ese es el equilibrio que nosotros debemos hacer. Cuando no vemos la Torá y hacemos como un cuaderno, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay paralelismo entre los primeros mandamientos o en la primera sección de mandamientos y los que siguen. Es como un espejo, ¿sí? Es que cuando tú le haces así son como uno solo. Por eso es que Yeshua sintetiza, y eso está en Levítico también, eso no lo inventó él, que aparte de amar al Eterno con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todos tus pensamientos, el segundo, y no menos importante, es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Eso, para los que quieran saberlo, no lo saben, eso no está solamente en los escritos de los primeros discípulos de Yeshua. Eso está en Levítico también. Amarás al prójimo como a ti mismo. Acuérdense que en ese tiempo de Yeshua no existían los escritos de sus discípulos. Y él hicieron esa pregunta. Y el que con el que estaba hablando, debatiendo, lo sabía que era así. Amar al Eterno, ¿cuáles son? Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, uno es.
primero, ¿verdad? Lo amas, lo amamos y después amas al prójimo, ¿cierto? Entonces fíjense cómo no cometerás adulterio se parece a no tendrás a dioses ajenos, porque es un tema de lealtad. Y en ese mismo sentir de amor y lealtad está no robarás. ¿Sí? Porque es que si tú robas a tu prójimo, estás lastimándolo, ¿sí? Es el mismo principio. Pero hay que ser, es como un niño. Vas al colegio. ¿Y cómo voy para el colegio? Bueno, sales, cruzas la calle, tomas el autobús, te vas en la segunda parada, caminas 2 cuadras a la derecha, ¿sí? Instrucciones. Y el niño entonces va a saber cómo llegar al colegio, ¿sí? Esto es lo mismo. ¿Cómo amar? No asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio. Porque el que dice falso testimonio, en cierta manera, es como el que usa el nombre de Hachén en vano. ¿Sí? Pues tú estás asegurando, tú estás diciendo algo. Y resulta que lo estás haciendo por maldad, lo estás haciendo por ligereza. Yo estoy seguro de lo que escuché. Yo escuché que Juan Carlos le dijo a fulano tal cosa. Y no escuché bien. Porque resulta que tengo más oídos para el chisme que oídos para la Torá. Entonces ahí es donde tengo que hacer mi corrección. Hermanos, escuchemos o no escuchemos, si no es problema, nosotros no nos tenemos que meter. Punto. Es que yo escuché que tal hermano está que lo botan de la congregación. Porque según tiene un problema con el esposo, la esposa, el hijo, el vecino, le debe al portugués la esquina. Y eso es problema suyo. Porque le voy a comentar algo. Si le llegó eso a sus oídos, anoten esta. Anoten esto. Si a usted le llega algo de otra persona, no es para juicio, es para que ore por la persona. No es que, oye, tengo datos, ya tengo datos del 5 y 6, ya tengo datos, ya sé lo que le pasó al hermano tal, a la hermana tal, porque esa viene un chava sí, un chava no. Resulta que no, tú sabes que, ¿qué hace usted si usted se enteró de algo contándoselo al lado? Si usted cree que yo o algún hermano está haciendo algo incorrecto, ore por nosotros. Pero aquí no nadie es más que nadie, ni ningún tema de juicio. Oye, me enteré que Reni tal cosa. Entonces me paro aquí, Rebe, necesito una palabra, necesito hoy orar. Tengo en mi corazón orar hoy. Me paro a orar. Señor, te pido por Reni, que anda en malos pasos, Señor. Reni anda terrible, haciendo esto y esto. ¿Qué es eso? Qué falta de imprudencia, qué falta de todo, de tacto. ¿Ah? La shohará, por supuesto. ¿Qué le comentaba a la Reben estos días? Vamos a poner la cajita. Aquí todos tienen derecho a manifestar por los problemas que están pasando, pero háganlo anónimo. Eviten que se cree un chisme. ¿Sí? Señor, no voy a decir el nombre, pero es que ese hermano muchas veces trae pantalón blanco y... No. No, tú estás así, tú volteas automáticamente, están hablando de Reni. Y empieza el Yexarará a carcomerte, porque el Yexarará empieza como que, pero ¿y qué le habrá pasado a Reni, verdad? Y empieza a llamarte la atención del chisme, hasta que, hermano, he sentido en mi corazón algo así de revelación, aleluya, ora por ti. ¿Será que me puedes contar? ¿Quieres que si quieres desahogarte?
Perdón. Si quieres desahogarte conmigo. Ajá. Si quieres desahogarte conmigo, hermano, con toda confianza. ¿Cuál revelación? ¿Que escuchaste al otro hermano que te estaba diciendo algo de él? ¿Por qué nos engañamos? ¿Qué espiritual hay ahí? ¿Qué espiritualidad hay ahí? Ninguna. Nos encanta parecer espirituales, pero todavía nos falta mucho que recorrer. Por eso es que debemos hacer como cuando estábamos en Egipto. Clamar al Eterno, Señor. Clamar, Señor. Si es por mí, me quedo en Egipto, Señor. Porque estoy acostumbrado a vivir en Egipto. Queremos ser diferentes, queremos ser sacerdotes del Eterno, pero nos comportamos como las demás naciones. ¿Qué tuvo que pasar en el desierto para poder llegar a la tierra prometida? ¿Se acuerdan? Murieron las generaciones que habían vivido en Egipto. Murieron las generaciones que habían vivido en Egipto. Esa es la parte de nosotros que debe morir para poder llegar a la tierra prometida. Entonces, vamos por no robarás y no dirás falso testimonio, ¿sí? Y por último, no codiciarás. Para cerrar un poco aquí, este punto, con su permiso, Rap, que sé que me he pasado un poco, pero cierro con este punto de codicia, de celos, de envidia, no sé. Porque claro, el que codicia tiene como celos, ¿sí me explico? Oye, no sé. Son cosas que a veces hacemos inconscientes, amor. No digo, solo digo que reflexionemos. Voy a dar un ejemplo, no se sientan aludidos, por favor. Es que, chamo, el kipá de Esteban, me encanta el kipá de Esteban. ¿Y por qué Esteban tiene un kipá así? Yo quiero uno así. ¿Se acuerdan del Chavo, Kiko? La pelota, ¿se acuerdan? Los de la generación del Chavo, ¿no? Llegaba Kiko con la pelotota, ¿no? Para los que no lo saben, pues. Llega Kiko con la pelotota. En ese caso de Kiko, él buscaba generar celos en los demás. Pero es que los demás caían. A veces no nos buscan mover a celos, llamar a celos, y nosotros nos da celos de gratis. ¿Me explico? Oye, y esos zapatotes que tiene Jesús, oye, no, más fino. Mire, a Jesús le queda la ropa bonita. Se viste de negro así. Yo me voy a comprar una camisa negra, un pantalón negro, una zapata negra, una media negra, un pañuelo negro y los lentes que tiene Jesús también. O uso el nombre de Dios en vano. Señor, yo te pido en esta hora que tú me des eso que le diste a Jesús. Cosa tan desenfocada en la vida esa. Y se lo voy a mostrar con las haftará, para que vean que todo está conectado. Fíjense, ¿quién era Yitro? Yo no creo que no lo dejé de tarea cuando comencé, pero ¿quién era Yitro? ¿Qué dijimos que era Yitro? Sacerdote de Madián, ¿sí? Sacerdote pagano. ¿Se acuerdan que dijimos que nos dio como celitos que lo pusieran a él? Que lo llamaran a él. ¿Y por qué no me llamaron a mí? ¿Por qué llamaron a un sacerdote pagano? ¿Será que el Eterno nos llamó a celos? Porque no hay casualidad, eso lo permite el Eterno. ¿Será que el Eterno nos llamó a celos con Yitro? Y lo voy a demostrar con este pasaje. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje del Brihacha que leyó Joseph? ¿Y se acuerdan de la canción? ¿De qué hablaba la canción? ¿De qué personaje? ¿Quién se acuerda? Saqueo. Ese pasaje es el que leyó Joséito, ¿sí? ¿Sí? Y Yeshua fue y tal, y vino Saqueo, que era líder de algo, o sea, era como un sacerdote, ¿me explico?
Era como el jefe creo que era... Pasa que estoy cruzado, porque yo sé que pasó lo mismo con Mateo, que era recaudador de impuestos. Pero él era también recaudador de impuestos, ¿no? Saqueo. Publicano. Pero él era como un líder ahí, ¿no? Y él cuando tiene el encuentro con Yeshua, tiene humildad y tiene, oye, yo como que he hecho malo. Si he hecho algo malo, ¿verdad? Yo lo restituyo y hasta lo pago por 4. Que son una de las cosas que a nosotros no nos gusta. A nosotros nos gusta pedir perdón, pero no nos gusta restituir, o no nos ha enseñado eso. Ejemplo de robar. Reni, perdóname por haberte robado el bolígrafo estos días. Yo siendo Reni digo, bueno, pero devuélvemelo, pues. Perdóname por haberte robado el bolígrafo, Reni, pero devuélvemelo, ¿no? Es mío. Entonces no te arrepentiste. No te arrepentiste de haber robado el bolígrafo, porque no lo devolviste. Arrepentimiento, ¿sí? Es, Reni, de verdad discúlpame, ¿verdad? Y para recompensarlo, no te voy a regalar esto porque no es mío. Que para recompensar te regalo algo que le robé a otro. Para recompensarte, te regalo esta agenda, que es mía y es valiosa para mí. ¿Me siguen? Estoy restituyendo. Entonces, parece que lo hizo adrede el Eterno de llamarnos a celos con Yitro. Porque es que después Yeshua le pasa varias cosas similares. Le pasa con Saqueo, donde ¿qué hicimos nosotros? Vamos a ver, nosotros somos en este capítulo los fariseos. ¿Qué hicieron los fariseos? Los que estaban allí. Criticaron a Yeshua. ¿Y qué hace él hablando con Saqueo? Si ese es un pecador, ese es el santero de la esquina. Disculpe, vale. Ya. Si ese es el santero de la esquina, ¿qué hace Yeshua hablando con él? ¿Y qué hace Yeshua hablando con el budista? ¿Qué hace Yeshua hablando con el qué sé yo qué cosa? ¿Sí? Con el borrachito de la taguara. ¿Y qué dijo Yeshua? ¿Perdón? Que vino a buscar los que estaban enfermos, los que estaban perdidos. ¿Y qué hizo con nuestros hermanos mayores el Eterno? ¿No los provocó a celos con nosotros? ¿Sí o no? Los provocó a celos también, para que nosotros pudiéramos entrar en el injerto, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, ese provocarnos a celos no es porque el Eterno quiere que seamos celosos, es para que nos demos cuenta que somos celosos. ¿Sí? Es para que nos demos cuenta que somos codiciosos. Porque si no fuéramos codiciosos, ¿para qué nos dice no codiciarás? No, señor, yo no soy codicioso. Oye, mira el carro ese que lleva el vecino. Perro. Y ese bicho es tremendo pagano. Señor, ¿y por qué tú a mí no me das un carro como ese? ¿Sí o no? Ya, miren, estamos equivocados de nuevo. En ese orden de ideas, el pensar en nosotros es el error grave, es el ego, es el yetzer-hará, el que nos hace no ver con claridad lo que el Eterno quiere con nosotros. Y lo vemos en la Haftará. Lamentablemente no se leyó completa, pero voy a intentar recordarla un poco, no textualmente, pero la Haftará habla de Isaías, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con Isaías? Isaías tuvo como una visión, fue elevado al cielo y vio unos querubines, ¿se acuerdan? ¿Qué hicieron los querubines? Te venían unas alas que se taparon la cara, los otros los pies y con los otros volaban, ¿sí? Hasta allí llegó la lectura, pero después continúa. Dice Isaías:
hombre de labios inmundos que no sabía lo que decía, que yo, mi boca, es que yo, Dios mío, es que mi boca, es que yo, y yo. Estás delante del Eterno y ¿en dónde puso la mirada Isaías? ¿En el Eterno o en sí mismo? En sí mismo. ¿Cuántas veces el Eterno nos llama a su presencia? Por ejemplo, cada Shabbat. Pero parece que los errores que cometemos son más pesados que el llamarnos a su presencia. Porque así como he sido en esta parachá he estado confrontando, también ahora vengo a darles esa palabra de aliento. Sí, nos equivocamos todos los días. Perfecto. Es que tenemos que reconocerlo. Tenemos que tener la humildad de reconocerlo. Y entonces se genera una pregunta que le hicieron a Yeshua. ¿Y entonces quién ha de ser salvo? Vamos a otra vez prueba de examen. ¿Se acuerdan que le dijeron eso? Señor, ¿y entonces quién ha de ser salvo? ¿Y qué respondió Yeshua? Muy bien, hermano. Lo que es imposible para el hombre es posible para Hashem. Donde nos dio a su hijo y el sacrificio de su hijo en el madero por la vida de nosotros. Entonces, ¿es que acaso nuestro ego es tan grande que pensamos que por nosotros mismos y por nuestros méritos vamos a llegar a la presencia del Eterno? Entonces Isaías dice, es que yo, hombre, que soy impuro, de labios impuros. Pareciera que el Eterno dijo, ok, Angelito, ve acá, busca un carbón encendido, pégaselo en la boca, santifícale la boquita, circuncídale la boquita, ya estás perdonado, ya olvídate de las palabras malas que has dicho, y ahora ponme atención. ¿A quién mandaremos aquí para allá? ¿Se acuerdan que dice eso? Y él es cuando después que está enfocado, dice lo que tenía que haber dicho cuando llegó a la presencia del Señor. Heme aquí. Porque es que cuando estamos en la presencia del Señor lo que tenemos que decir es, mande Señor. Como los andinos, ¿se acuerdan? Mis amigos de los Andes, de San Cristóbal, mande Señor. ¿Qué vamos a decir? Señor, antes que me den la instrucción, espérate un momentico. Tú sabes que ayer yo estaba viendo algo que no debía. Y entonces, y antes de ayer yo hice esto, y antes de ayer hice, y usted, ¿es que acaso el Eterno no sabe lo que nosotros hacemos o lo que dejamos de hacer? Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que corregir. Nuestro trabajo es la corrección continua, el cumplimiento de los mandamientos. Pero no tenemos que estarle recordando al Eterno lo que somos, porque cuando estamos en la presencia del Eterno, tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que Él tiene para decirnos a nosotros. ¿Y qué es lo que tiene para decirnos a nosotros? Yo soy el Eterno tu Dios, que te sacó a la tierra de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Amén. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ese es el resumen de todo. Pero es necesario que el Eterno nos dijera, nos enseñara el cómo. Y el cómo es con la vida de Yeshua, observando, leyendo y siguiendo e imitando la vida de Yeshua, vamos en buen camino. Y el que entremos al Olam Jabá dependerá absolutamente del Eterno. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Gracias a todos los presentes, a los que están conectados por las redes. El Eterno les bendiga y les guarde y nos vemos en otra oportunidad. Shabbat Shalom.